Buenas tardes, esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de qué hacer en casos de un sismo. Hemos tenido testimonios en la introducción del programa donde si en realidad no nos pasa algo sumamente fuerte no le tomamos importancia. Hay quienes sufrieron más que otros en el terremoto de Pisco, el último que sufrimos en el Perú, pero han habido también otros sucesos donde mucha gente ha sufrido y sí ha hecho al respecto, ha tomado estas consecuencias para poder corregir sus acciones y poder hablar del tema en casa, en los centros educativos, en el centro laboral también, pero hay todavía muchísima gente, muchos ciudadanos que no toman ni siquiera en serio los simulacros. Entonces vamos a hablar de este tema. Tú puedes participar marcando el 212-4024, también dejar tus comentarios en nuestras cuentas en redes sociales. Para hablar de este tema nos acompaña Iyari Aguilar. Ella es especialista en gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas. ¿Cómo estás, Iyari? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido y reiteramos la invitación a toda la gente para que pueda hablar contigo y te hagan las preguntas que ellos deseen. Vamos a ir con las primeras en pantalla para que tú nos puedas dar los consejos que necesitamos y poder corregir la actitud, la reacción sobre el tema de los sismos. Vamos con la primera pregunta. ¿Los simulacros se toman en serio? Un poco yo hablaba que, según mi perspectiva, no tanto. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, es verdad, no solo es tu perspectiva, sino la misma población se dan cuenta que ellos mismos no toman en serio estos simulacros. Sin embargo, estas prácticas cada vez son más frecuentes, no solo en los centros de educación, en los centros de trabajo, sino también en las comunidades, ¿no? Entonces, un ejemplo ha sido lo que se ha realizado en el último simulacro nacional en el distrito de Caraballo. Soluciones prácticas con la ONG Save the Children y de la mano con la Municipalidad Distrital de Caraballo, se organizó el simulacro nacional en el sector del Progreso, que es uno de los sectores de este distrito. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ver cómo la población organizada, preparada, efectivamente no tomó como una broma el simulacro, sino que lo tomó con mucha seriedad, ¿no? Esa población desde allá hace un buen tiempo, hace más de un año, se viene preparando, han identificado las zonas seguras tanto en sus viviendas, las zonas seguras dentro de su comunidad y las han señalizado y han practicado cómo tienen que ser dentro de la familia, un plan familiar, qué se tiene que hacer en una situación de emergencia, cómo tiene que ser la evacuación. Y se han tomado muy en serio el último simulacro que se ha realizado. ¿Tú qué considerarías para sumar a más personas a esta concientización y sobre todo acción y práctica en los simulacros que se programan a nivel nacional durante todo el año? Lo primero es la preparación, ¿no? Hay que tener en cuenta que en una situación de emergencia, de crisis, siempre nos vamos a poner nerviosos, va a entrar el pánico y si nosotros previamente no hemos practicado cómo tenemos que actuar, difícilmente en ese momento vamos a hacer lo correcto. Entonces, por eso es sumamente importante que continuamente se practique, por ejemplo, se identifique cuáles son las zonas seguras dentro de las viviendas, si es que existe. En caso no haya zonas seguras dentro de las viviendas, identificar un lugar seguro fuera de ellas, por ejemplo, donde no nos pueda caer un poste o cables. Y una vez que pase el movimiento sísmico, porque en ese momento hay que pensar que el movimiento es tan fuerte como mencionaban en el video, que uno ni siquiera va a poder caminar. Así es. Entonces hay que esperar que pase el movimiento sísmico y de ahí salir a esas zonas seguras a través de rutas de evacuación. ¿Cómo deberían ser esas rutas de evacuación? Tienen que ser vías, ya sea las veredas, pistas o escaleras, como en muchas zonas de nuestra ciudad, que sean amplias por donde podamos bajar, que no estén obstruidas o que no puedan haber postes que puedan caer y llegar hacia un lugar abierto donde veamos que no hayan construcciones que puedan caer, vidrios, etc. Ahora, todo lo que tú nos dices es el mundo ideal, ¿no? Y todo el mundo diría, wow, yo quiero hacer eso, claro. Pero en realidad uno voltea y ves los cables. O sea, hay una informalidad en nuestro país, en cada zona, en cada ciudad del Perú, que uno dice, ¿cómo voy a hacer algo que en teoría es lo correcto cuando en realidad mi entorno, mi realidad, mi espacio de desarrollo, ya sea en el trabajo, en la casa, etcétera, no está diseñado para esta prevención, ¿no? ¿Cómo hacer qué presión o qué se le puede exigir a las autoridades? Como tú dices, un poco que ha mejorado el tema de los centros de trabajo, por ejemplo, que sí practican los simulacros. Yo recuerdo en el colegio muchas chicas, e incluso en los trabajos actualmente, hay algunos que incluso participan del simulacro, pero se ríen o no lo toman en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo concientizar? Hacer que en realidad se piense que este tema es importante y vital. Ya. Lo primero es sensibilizar a la población, ¿no? Definitivamente
acontecimientos como lo ocurrido en Ica, el último sismo en Ecuador, hace que las personas sientan la necesidad de prepararse. Lo que hay que hacer es hacer mucho énfasis en la capacitación, ¿no? En los colegios ya se viene haciendo, a nivel comunitario también se hace mucho énfasis en, por ejemplo, como lo que estamos viendo, la mochila emergencia, ¿no? Que debe tener todo lo básico, como imaginemos, para 2 días que podamos estar fuera, ya sea ropa, alimentos, enseres de limpieza. Y eso es para, como dije, para dos días, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Es cierto que la informalidad en este país es bastante grande. De hecho, lo que se ve en la ciudad de Lima, que el 70% de las viviendas son construidas de forma por autoconstrucción, ¿no? Y muchas de ellas de forma informal. Eso hace que nuestras viviendas no sean seguras, ¿no? No tenemos la asesoría de un ingeniero, por ejemplo, de un profesional, ¿no? Entonces, ese es un primer problema y eso hace que no tengamos seguridad dentro de nuestra misma vivienda. Ahora, hay casos en los que las viviendas sí son seguras, sin embargo, la forma en la que, por ejemplo, acondicionamos el cableado eléctrico o cómo ponemos los muebles dentro de nuestra vivienda, ¿no? Por ejemplo, cada detalle es importante. Cuenta. En los pasadizos, por ejemplo, se ponen maceteros o se ponen muebles altos. Eso en una situación de emergencia podría obstruir nuestro paso para poder evacuar de nuestra vivienda, ¿no? O es muy común ver las llaves de cuchilla, ¿no? Lo ideal sería tener una llave termomagnética para evitar, por ejemplo, incendios. Entonces, esos detalles chiquitos que sí dependen de nosotros y no necesariamente de las autoridades, también son importantes. Entonces, a nivel de nuestra vivienda, eso es lo principal. Ver que nuestra vivienda por adentro sea segura, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, estar preparados con la familia, ¿no? Y normalmente hay una preparación solamente con los padres. Es importante involucrar también a los niños, a las personas mayores, si tenemos el abuelito o la abuelita que tal vez tienen problemas para movilizarse, una persona con discapacidad, a ellos también los tenemos que involucrar y saber cómo vamos a evacuar, qué acciones se van a tomar en caso de porque no necesariamente siempre vamos a estar juntos. En realidad, la familia no está junta durante el día, está cada uno en su rol, cada uno en su centro educativo, centro de labores, y muchas veces hay algunas familias que sí tienen un protocolo como que si pasa algo tenemos tal punto de encuentro, pero todos lo hacen. No lo creo. Vamos a ir con más preguntas en pantalla. Te seguimos invitando a participar al 212-4024. ¿Qué hacer en caso de un sismo? ¿Ya sabes qué hacer? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿No sabes cómo comunicarle esta información a tu familia? Y Yari Aguilar te va a dar consejos que tú necesitas. Vamos con la siguiente pregunta en pantalla. Las construcciones en la actualidad son antisísmicas. Un poco tú lo comentabas, pero ¿cómo podrías hacer un sondeo o un consenso, mejor dicho, a nivel nacional, ¿no? sobre este tema? Tenemos cifras por ejemplo, del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima, que el 70%, como mencioné, el 70% de las viviendas son autoconstruidas, ¿no? Y además son autoconstruidas de forma informal, sin una dirección técnica. Eso significa que tenemos viviendas con malas bases, columnas que no soportan el peso de la vivienda, materiales que no son los más adecuados para un país sísmico como en el que nosotros vivimos. Y esta realidad que vemos en Lima, también la vemos en otras ciudades de nuestro país, ¿no? Que tienen un crecimiento muy rápido en los últimos años, ya sea Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cusco. Entonces, ese es un problema, ¿no? Tenemos en ese sentido un gran problema. Sin embargo, las autoridades ya vienen haciendo acciones para contrarrestar este problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el proyecto lo que venimos haciendo se ha hecho una evaluación a todas las viviendas de la zona donde estamos trabajando para saber cuáles son los principales problemas de construcción que existe. Esta información es difundida a la población para que tengan conocimiento de cuáles son nuestros problemas, y paralelamente venimos trabajando con el municipio para capacitar a maestros de obra y sepan cómo construir de la mejor forma, por ejemplo, en una zona de ladera, que es una de las zonas donde estamos Porque a mí me trabajando. parece importante el tema, bueno, la cifra que es más del 50% es autoconstrucción. Pero ¿qué hay de estos edificios o estas construcciones nuevas? Porque desde hace unos años se dio el boom inmobiliario, empezó en Lima, pero ahora se está dando en diferentes ciudades del país. Y no necesariamente porque son nuevos, se ven modernos, están bien hechos. Porque siempre tomo el caso de Chile, ¿no? De uno de los terremotos, uno de los edificios más modernos se vino abajo, ¿no? Y supuestamente el más moderno es el más
macizo, más seguro, pero no siempre es así. Sobre este otro porcentaje de fiscalización o seguimiento de estas construcciones nuevas por inmobiliarias supuestamente importantes, ¿cómo trabajan al respecto? Bueno, definitivamente lo que es muy importante es el seguimiento que el municipio va dando a estas obras, ¿no? Existe un proceso de aprobación de los planos, una licencia de construcción, y eso es importante cuando se inicia una obra. Entonces, como usuario, lo que deberíamos de ver y exigir es que las obras efectivamente cuenten con todas las licencias del caso para la construcción, ¿no? Hay ciertas especificaciones que quizás el ciudadano cuando quiere adquirir un inmueble tenga que tener en cuenta para que no le den gato por liebre. Bueno, lo que te diría en primer lugar es el tema de licencia de construcción, porque se dan los casos en los que a veces por demoras en esta licencia las obras se comienzan a hacer sin esta. Así es. Entonces sí sería importante que como usuario se vea si se tiene la licencia de construcción. Segundo, que se vea el historial de construcción de las inmobiliarias, ¿no? Porque claro, con el boom han surgido muchas inmobiliarias pequeñas o que tal vez no tienen mucha historia en la construcción. Entonces sí sería bueno conocer un poco más cuál es la empresa a la que se está confiando nuestros ahorros para conseguir una vivienda, ¿no? Muy bien. Y definitivamente en los municipios se puede conseguir esta información. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta en pantalla para Yari Aguilar, especialista en gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas. ¿Cuáles son las zonas seguras de una casa o edificio? Bueno, las zonas seguras en una casa o un edificio siempre son las columnas, ¿no? Columnas y vigas, ¿no? Las columnas son estas pilares que tenemos en las viviendas y las vigas son como un puente entre ambas columnas, ¿no? Entonces, ese es, en primer lugar, las zonas más seguras dentro de nuestra vivienda. Ahora, es importante saber si es que nuestra vivienda está bien construida, ¿no? Y creo que cada uno, si ha recibido asesoría técnica, va a saber qué tan bien construida está la casa. En los casos de los edificios, igualmente, columnas y vigas, pero muchas veces también los puntos centrales de mayor seguridad en los edificios grandes, por ejemplo, los que tienen ascensor, es justamente el cajón del ascensor. No meterse al ascensor. Yo no tengo un terror a los ascensores. No, o sea, está ya ni siquiera prohibido meterse a los ascensores. Sí. Pero el cajón del ascensor tiene mayor material, mayor concreto, entonces sería una zona segura también dentro del edificio, pero no ingresar al ascensor, por favor. Ahora, en el tema de reacción, ¿hay algún protocolo a cambio? Porque me acuerdo que en el colegio te decían, debajo de la carpeta, ¿no? Y luego, no, ya no es debajo, es al costado, porque si cae un objeto, cae de una manera perpendicular, que hace que si tú estás al costado no caiga sobre ti el techo o cualquier objeto. ¿Esto permanece o ha cambiado también algún concepto? Claro, se habla mucho justamente de lo que estás hablando, este espacio que se queda es el triángulo de la vida, no se habla mucho de esto, pero es también un poco controversial y lo que las autoridades en el Perú recomiendan es buscar nuevamente columnas y vigas dentro de la vivienda, ¿no? Eso es mucho más seguro que porque a veces los muebles no son suficientemente fuertes o como nuestras viviendas muchas son de material noble, el peso es mucho para el mueble y veríamos este espacio seguro. Muy bien, y ya tenemos llamadas al 212-4024, vamos a responder la primera de Ricardo desde Magdalena. Ricardo, te escuchamos. Señorita Carolina, buenas tardes. Señorita Hilary, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Puedo opinar? Sí, por supuesto. Ya, con respecto a lo que decían de que no le hacen mucho caso a las evacuaciones, de las personas, el ciudadano en sí, ¿no? Es porque, bueno, el Perú siempre ha sido, y será un país chicha y guachapo toda la vida, ¿no? Las cosas que deben ser serias se toman en broma y lo de broma se toma en serio. Es así siempre, ¿no? Ahora, con respecto a esa informalidad, no solamente va con respecto al ciudadano en sí cuando hacen un simulacro de sismo, sino creo que también va, ahora usted ve todas las construcciones de este boom de construcción que hay, esos edificios parecen delgaditas, la piel del edificio es delgadita, no como las construcciones antiguas, ¿no? O sea, yo pienso que un movimiento de 8 para arriba, casi todas se caen, Dios no quiera, pero casi todas se caen. Ahora, señorita, con respecto a, yo trabajo en la zona del Callao, yo trabajo en temas de almacenes de aduanas, todo eso, y estamos cerca al mar. La evacuación no es lo mismo que estar en el centro de Lima que estar en la zona de playa, que es Callao. Supongo que salimos, nos vamos a la zona de evacuación y ahí tenemos que correr por el tema del tsunami.
Muchas gracias, señorita. Suerte, suerte. Gracias, Ricardo. ¿Qué le podrías contestar, Guillermo? Bueno, sí. No somos Japón en cuanto al tema de preparación, que la gente está muy concientizada, pero se están haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, Soluciones Prácticas, que es una ONG que viene trabajando 30 años en el país, tiene muchas experiencias exitosas en las que se trabaja con la comunidad sensibilizándola y capacitándola justamente para que las cosas se tomen en serio y sepan que está en cada uno el protegerse. Porque en una situación de emergencia el primero que va a tener una respuesta y va a poder protegerse es uno mismo. Las autoridades llegan posteriormente, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y tal vez no lo tenemos tan claro y por eso que tal vez la gente no tiene mucha seriedad en el asunto. Las evacuaciones de acuerdo al lugar van a variar, ¿no? Entonces, por eso que lo primero que se recomienda es conocer el entorno en el que estamos, en el que vivimos, que sean nuestras viviendas, en nuestros trabajos, cómo son. Definitivamente, si estamos en el centro de Lima, lo que vamos a tener son viviendas antiguas, ¿no? Donde sí o sí, por el estado en el que se encuentran, vamos a tener que evacuar, es lo más probable. Si vivimos en una zona de laderas, como más o menos el 30% de la población de Lima vive en laderas, entonces es importante también considerar esto. Hay que evacuar a una zona segura donde veamos que además no hayan piedras que se puedan deslizar y caer encima de nuestras viviendas o del lugar donde nosotros estamos, evacuar por escaleras y vías seguras. Si estamos en las playas, ya se está haciendo un gran trabajo en muchas de las zonas como el Callao, en la Punta. Toda una zona costera tiene toda la Perú, zona costera en entonces, general ahí se ha hecho mucho trabajo porque las autoridades ya han señalizado cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son las zonas seguras en las que la ola no llegaría, ¿no? Okay. Ahora, la labor o la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos es justamente informarnos sobre cuáles son esas rutas de evacuación y cuáles son las zonas seguras, conversarlo con la familia, que todo el mundo lo tenga claro y practicar, porque solamente practicando vamos a poder internalizar qué debemos hacer en una situación de emergencia. Muy bien, tenemos otra llamada de Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Quería preguntar, ¿cómo identifico si mi casa realmente es antisísmica, ¿no? Yo he vivido ahí hace ya unos 10 años, ya la encontré construida, ya la compré así. Y también si es dable, por ejemplo, yo vivo en una calle, pero atrás está mi parque. Tengo que caminar todavía un poco más. Si hubiera un sismo, ¿es dable salir o quedarme solo en mi fachada? ¿Qué me puede recomendar tu especialista? Muy bien, Isabel, gracias. Bueno, para que una vivienda sea antisísmica hay 4 cosas importantes. Uno, que tenga buenas bases y ahí en esa situación sí es importante asesorarnos de un técnico, ya sea un ingeniero, ¿no? O un arquitecto. Uno, las bases. Tenemos que tener buenas bases. Con la profundidad necesaria de acuerdo al tipo de suelo en el que vivimos. Por ejemplo, en Lima, normalmente los cimientos son de 1,5 metros en gran parte de la ciudad donde el riesgo sísmico no es muy alto. Pero en distritos como Villa El Salvador, nuestras bases deberían de ser al menos de 2 metros, ya que el terreno es arenoso, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que asesorarnos de un técnico. Lo segundo es que tengan buenas columnas y buenas vigas. Que se hayan utilizado buenos materiales, ¿no? Asegurarnos que sean ladrillos de calidad, que sea el grosor de los fierros. A veces cuando digo compramos una vivienda construida es difícil saberlo. Identificarlo. Pero necesariamente por eso en esos casos es bueno asesorarnos de un técnico. Lo siguiente es el número de pisos, ¿no? Ver que el número de pisos, por ejemplo, si yo tengo 2 pisos, pues que mi estructura corresponda a los 2 pisos de la vivienda que tengo. Hay muchos casos en que a veces cuando recién vamos a construir nuestra vivienda, hacemos los cimientos para un piso, pero después tenemos a nuestros hijos que van a vivir en esa vivienda y ya construimos un segundo y ahí ya, se malogró todo porque la estructura no está lista para eso. ¿Cómo más saber si mi vivienda es antisísmica? Bueno, esos son básicamente un poco los tips que podríamos tener para asesorarnos con un técnico. En cuanto a la evacuación, como mencioné, ¿no? Lo ideal es que nos ubiquemos en zonas libres de que nos puedan caer objetos, ¿no? Entonces, si la señora, por ejemplo, sale y su vivienda, la calle a la que da su vivienda es despejada,
Claro, lo ideal es que se puede quedar ahí. Ahora, lo que se recomienda normalmente es que se vayan a parques o a puntos de encuentro en donde toda la población se va a reunir, porque probablemente en los municipios va a ser mucho más fácil, si se necesita dar auxilio, ir a esos grandes puntos de concentración. Ya hay algunos distritos donde ya han puesto tipo cimientos bastante altos, donde dicen aquí es una zona fuerte e incluso que están en el subterráneo productos para tipo que tiene la mochila de emergencia no perecibles para aquellas personas que puedan almacenes tener avanzadas. Para saber también a detalle qué tiene esta mochila de emergencia, ya que le hemos tocado, vamos a ver a detalle el siguiente video. Vamos. Voy a hacer algunos tips en este breve video sobre la mochila de emergencia. ¿Qué más podrías agregar, Yari? Porque también hay muchos mitos, ¿no? Quienes dicen, yo compro la mochila ya hechecita y al final la mochila pesa un montón y no puedo ni llevarla ni a la mitad de mi casa porque pesa demasiado. Otros que almacenan ya todo muy bien detallado, pero lo dejan ahí un año durante años y al final todo ya está vencido. ¿Qué nos podrías detallar y aconsejar? En el caso de la mochila de emergencia hay que considerar que es, yo siempre le digo cuando trabajamos con la comunidad, imaginémonos que nos vamos de paseo 2 días, todo lo que necesite para estar en un campamento o salida tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ropa de abrigo, alimentos, documentos de identidad, una copia de la llave de la casa. Hay que pensar además no solo en las necesidades de los adultos, sino también de los niños, ¿no? Entonces, o por ejemplo también si la familia sufre de alguna enfermedad, ¿no? Tener un botiquín con las medicinas que se suelen consumir, eso es muy importante. La mochila, si bien la podemos comprar, pero la tenemos que complementar con cosas que sean que respondan a las necesidades de la familia. No todas las familias son iguales, ¿no? En el caso de los bebés, por ejemplo, que tengan pañales, ¿no? En el caso de las mujeres, que tengan cosas de higiene personal para mujeres. En el caso de ¿Tú consideras que tiene que ser una mochila familiar o cada uno de la familia debe tener su mochilita, su bolsa? Lo que se recomienda, la mochila está pensada para 2 miembros de la familia, ¿no? Podría ser un adulto y un menor para que la mochila no pese mucho. Y eso es muy importante, porque a veces he visto familias que tienen una mochila súper grande, pero que al final no pueden ni siquiera cargarlas, ¿no? Además hay que recordar que muchas veces quienes están en la casa durante el día son mujeres o incluso niños que están solos, entonces tiene que tener el peso suficiente como para que ellos mismos lo puedan cargar, ¿no? La otra cosa importante es que tiene que estar ubicada en un lugar accesible, ¿no? O sea, no lo voy a tener guardadito, escondido, ¿no? En mi closet, no, tiene que estar en la puerta o cerca de la puerta de salida, de tal forma que yo salgo y la puedo recoger y puedo salir, ¿no? Eso es lo que se recomienda con la mochila de emergencia. Muy bien, vamos ahora también, lo mencionamos en la conversación sobre el triángulo de la vida, vamos a ver otro video sobre este tema, si no te queda muy claro, y te seguimos invitando a marcar el 212-4024, también escribirnos a nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital, para saber qué opinas de este tema y también qué estás haciendo al respecto. Vamos con el video.
saber algunos consejos sobre el triángulo de la vida. También, ¿qué agregarías, Yari, para cada perfil de la casa, ¿no? O sea, para el papá, para la mamá, porque también todos no tienen la misma contextura, no todos caben en un lugar, ¿no? Entonces, ¿qué más podrías aconsejarnos? Bueno, como te mencionaba hace un rato, el tema del triángulo de la vida es controversial, por decirlo de alguna forma, porque no siempre se va a aplicar. Por eso, como te mencionaba, si la vivienda se han identificado columnas, es preferible ubicarse en una columna, ¿no? Pegado a la columna para que justamente estar protegidos por ella. En caso no se pueda, es mejor evacuar de la vivienda. Ahora estaba viendo algunas de las recomendaciones que ponían ahí. Lo primero, bueno, es mantener la calma, ¿no? Porque lo peor, muchas veces lo que te genera un daño no es el terremoto, sino el pánico. El pánico en el que uno entra por querer evacuar o querer salir, ¿no? Eso es lo primero, mantener la calma. Lo segundo, también lo que se mencionaba en el video, es durante el movimiento evitar salir de la vivienda si es que ésta ofrece las seguridades del caso, ¿no? Si hay escaleras, tratar de no bajarlas o bajarlas con cuidado, ¿no? Igualmente, otra cosa que sabe... A mí lo que me llamó la atención del video fue, por ejemplo, no sé, está un familiar dentro, no regreses, tú sálvate primero y ya los profesionales llegarán, pero eso también es bastante complicado, ¿no? Porque si está tu hijo, si está tu esposo, no sé, cualquier persona que tú puedas ayudar, no vas a pensar siempre en primero tú salvarte, ¿no? O estar a buen recaudo. Claro, por eso es importante, como mencioné hace un rato, el plan familiar, ¿no? Si todo el mundo está organizado y sabe lo que tiene que hacer, en principio ese tipo de cosas no se darían, ¿no? Ahora, si uno logra evacuar de la vivienda, tal vez es riesgoso que vuelva a rescatar, porque a veces si ha habido un colapso de la misma, nosotros no vamos a saber cómo ingresar y tal vez ponemos en riesgo nuestra vida. Lo que se tiene que hacer en ese caso es avisar a los brigadistas que existen en las comunidades o los voluntarios o autoridades que sepan cómo hacer el rescate, ¿no? Más bien dar aviso, eso es muy importante, ¿no? Ahora justamente una de las cosas que también se está haciendo mucho énfasis del INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, es la capacitación a voluntarios en respuesta y rehabilitación, ¿no? Ellos son, como dice su nombre, voluntarios, pobladores voluntarios, que están capacitados justamente para ayudar en la evacuación de la población, para dar primeros auxilios en caso sea necesario y poner a buen resguardo a la población hasta que llegue personas especializadas a dar la atención. Esto es importantísimo porque estoy segura que quizá mucha gente ni siquiera se entera que hay un simulacro planificado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer si todavía hay gente en su comunidad que dice, yo quiero que lleguen aquí voluntarios o gente experta que pueda capacitar, que pueda informar todos estos contenidos a mi población, a mi familia, a mi comunidad? ¿Cómo contactarnos? ¿Qué trámite podrían hacer? Bueno, lo primero que es muy importante es que la comunidad esté organizada, ¿no? Si no tenemos una comunidad toda organizada, difícilmente vamos a poder dar los siguientes pasos. Ya sea en nuestra calle o en nuestro asentamiento, en nuestro barrio, es bueno que nos organicemos, ¿no? Normalmente hay un dirigente, un presidente que es el que organiza la comunidad. Lo primero, si es que estamos interesados, es ponernos en contacto con él. Lo segundo es mencionarles que actualmente en todos los municipios existe una oficina, una sugerencia, va a variar el nombre, de defensa civil. ¿Ya? Estas oficinas están encargadas de justamente dar capacitación a la población si es que así lo amerita o se lo solicita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Caraballo, y bueno, repito mucho este ejemplo porque nosotros actualmente venimos trabajando en esa zona, la sugerencia de defensa civil brinda capacitación a la población, ¿no? Sobre cómo hacer el plan familiar, cómo hacer la mochila de emergencia, cómo se tiene que hacer la evacuación, cuáles son las zonas seguras, rutas de evacuación, y en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, los bomberos también se ofrecen capacitaciones en primeros auxilios, ¿no? Entonces se tiene que sumar más lugares además de Caraballo para que tengan este privilegio, ¿no? De toda información y tantos equipos profesionales que están dándoles capacitaciones, entre otros. ¿Dónde la gente podría contactarse contigo, Yari? Gracias por haber estado. No, muchas gracias a ti. Bueno, en la página oficial de la ONG Soluciones Prácticas, ahí pueden encontrar más información de lo que la ONG viene realizando, no solo en Caraballo, sino también en otros proyectos que tenemos acá en Lima, en Piura, Bancay. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. No te pierdas las tendencias en las redes sociales y más aquí en Sobre el Tapete. No, gracias a ti.